Sexto Continente, en Radio Exterior de España. Toda la literatura creada en español alrededor del mundo, con las voces de sus protagonistas. Pues veo aquí también en la contraportada que se dice de nuestro autor que disfrutaba más leyendo el cuento semanal que las increíbles aventuras de Flash Gordon. Por 30 céntimos de peseta se podía en aquellos tiempos disfrutar el Verbo de Manuel Bueno, Pedro de Répide y Joaquín Dicenta. Y me acuerdo yo de otros como Alberto Insúa, el Caballero Audaz, en fin, gente que sembró una semilla literaria que fructificó y que marcó en España los 30-40 primeros años de nuestra literatura. Por entonces, nuestro autor, un poquito más tarde, se convirtió en autor popular bajo seudónimo para editoriales como Bruguera, Toray o Ediciones Iberoamericanas, compartiendo colecciones con ¡Ay en nada!, Corín Tellado o Marcial Lafuente Estefanía. Pero un buen día le llegó esa cosa y dijo, no, voy a ser un hombre honrado, y voy a escribir cosas como Dios manda. De esta nueva etapa, ya con su nombre, Álvaro Díaz Escobedo, ha publicado Esencia de Mujer, El Mentalista, obra con la que ganó el primer premio Incontinentes de novela erótica, y últimamente ha participado en el quinto premio internacional Vivendia de Relato, que ha ganado con el libro El mundo entero en una calle, un compendio de relatos que muestran la realidad que se esconde tras lo cotidiano, lo diario, convertido en literatura. Álvaro Díaz Escobedo, muy buenos días, un saludo. Muy buenos días. Qué bonita la portada, así la ciudad como fragmentándose las luces. Cuéntanos, ¿qué es esto del mundo entero en una calle? Que es uno de los primeros relatos del libro, pero también tiene su sentido propio. Pues sí, es uno de los relatos del libro y además es el que le da título. Título a una obra que está estructurada en 4 partes, en las cuales se incluyen la recopilación de relatos de distinto tema, del género popular, del género dramático, del género policíaco de ficción sí, incluso de relatos amorosos o eróticos, etcétera. Se empieza con los relatos dramáticos y con los textos El mundo entero en una calle, Viaje de placer al infierno, Beguín de Beguín, El no hermano, Él es ella, Últimas copas juntos, El verdadero milagro de Lourdes o Pánico en las ondas. Yo quisiera que nos hablaras, por no entrar en todos los cuentos, de la historia que está detrás del título, El mundo entero en una calle. ¿Quién es el protagonista y qué sucede? Bueno, El mundo entero es una calle, es un protagonista que está inmóvil, está sentado en unas... Voy a empezar por el final. Sí, sí. Está sentado en una silla de ruedas y su diversión diaria, su distracción diaria consiste en observar lo que sucede en la calle. Y a través de esa observación pues es cuando distingue pues a toda serie de personajes y que constituyen su vida, porque no tiene otra cosa que hacer que mirar a través de la atalaya que es la ventana de casa donde vive. En cierta medida, el escritor es ese impedido, ¿no? Que está ahí, mientras está haciendo esa función, está mirando, o sea, simplemente parado mirando. No es mi caso, porque yo escribo de noche y por la noche no suele haber gente por las calles, pero de alguna manera sí, dices tú bien. De todas formas, tú además de eso eres gran viajero, eres noctívago, en fin, que tú no das mucho el caso. ¿De qué va Últimas copas juntos? Últimas copas juntos es un homenaje a un amigo desaparecido. A uno de esos amigos que es casi como tu hermano, con el que has convivido más que incluso con hermanos propios, y cuando se marchó pues quise que de alguna manera que dase constancia de lo bien que nos llevábamos. Y bueno, el final de ese relato dice: si la muerte fuera un bien, los dioses no serían inmortales. La apotegma de Safo, la poetisa de Lesbos. Es curioso cómo se nos está vendiendo muchas veces la vida eterna, cómo se nos vende la trascendencia y tal, y al final lo único que queda es poder escribirle a un amigo unas cuantas líneas. Yo, irreverentes aparte, prefiero seguir aquí y esperar a ver qué ocurre. ¿Verdad que sí? Mejor estar aquí. El otro día, hablando con un escritor, hablábamos sobre el suicidio y decíamos que había uno que decía, no, yo si sigo en esta vida es porque no hay otra, pero si hubiera otra me iba. Y claro, lo malo del suicidio es que tiene una reversibilidad difícil, o sea, una vez que te has suicidado, si ves que lo que hay no te gusta, es bastante complejo volver. Entonces, en fin. Los relatos de misterio y de terror, hay uno que está
que salió originalmente en un libro llamado Poe Ficcionario, de homenaje a Poe. Pero bueno, aparte de ese, tenemos La Esfinge, Remordimiento, Venganza, Un sorprendente regalo de Reyes, Cantos de Sirena, Itinerario en blanco y negro. Has tratado bastante del género del misterio y del terror. Bueno, no tanto como hubiera querido, pero últimamente sí. Y las calles actuales, porque hoy estamos hablando de la ciudad, las calles actuales, más sobre todo en capitales grandes como Madrid, México, DF, Roma, París o Nueva York, ¿son muy proclives al misterio y al terror? Hombre, por lo menos son proclives a enmascararlo, a que pasen desapercibidos. No es lo mismo cometer un acto delictivo, pues en Nueva York que en Guadalajara. Le contaba poco antes de entrar al programa Juan Patricio Lombera que en México ya van 36.000 asesinatos en 6 años. Sí, México es un sitio donde la delincuencia pues está al día. Ya no sé si en el Distrito Federal será más o menos que en otros sitios, pero no hay duda de que México no es para vivir con tranquilidad. Al menos yo no viviría con tranquilidad. Una parte, digamos, en México del DF, efectivamente, otra parte en la frontera cercana, en la parte cercana a Estados Unidos, por el narcotráfico. En ese sentido, las grandes ciudades estamos viendo que se han convertido en gran medida en una fuente de inseguridad que también se está viendo reflejada en la literatura. Precisamente por eso mismo, como he dicho, porque están más cerca del anonimato, y del anonimato para todo, para delinquir o para hacer, según satisfaga. La tercera parte de tu libro, recordemos, El mundo entero en una calle, es de relatos que tú calificas de populares. El primero, pues sí, Mi abuelo fue verdugo, me recuerda mucho a un relato de Villiers de l'Isle-Adam, salvando las distancias y las épocas, en el que justamente el protagonista era un verdugo. No me digas que tú has tenido un abuelo verdugo. Bueno, lo voy a aclarar. Aclara, pues... Lo voy a aclarar porque es curioso. De la forma en que estuvo redactado en su día el artículo, porque previamente salió en el periódico Irreverentes, más de 4 creyeron que efectivamente yo había tenido un abuelo verdugo. Yo no he tenido un abuelo verdugo, lo confieso, pero he estado muchas veces sentado en las rodillas del verdugo. Leche, vaya. Y explico por qué. El verdugo, bonachón, pese a su profesión, era huésped de una fonda que mi abuela tenía en la vieja Puebla. Allí se alojaba siempre que venía a dar matarine a alguien. Joder. Me enseñó a jugar al ajedrez, a mover entonces los peones y los alfiles. Yo era un hombre que pasaba desapercibido, era un hombre simpático, al menos cara al público, y yo estuve varias veces sentado en las rodillas del verdugo. Estoy refiriéndome a los años 38, 40, por ahí. Sí, y acabas el cuento diciendo, vaya huevo los tuyos, Yayo. Es que además mataba con garantía y seguridad, no tardaba mucho. O sea que era un buen profesional. Era un profesional de tomo y lomo. Aquí siempre hemos defendido a los buenos profesionales, sea de los que sea, así que tenemos que defender. Y si me permites algo parecido, por extensión, dentro de lo popular, también tiene algo de realidad, pues el relato El hombre del saco. Te iba a preguntar por él, que lo tengo aquí preparado, cuéntanos. Yo le he dado de merendar al hombre del saco. Aquí el hombre del saco, porque en otros países no sé si existirá, era un señor que tenía fama en la posguerra española de que se llevaba a los niños, les daba un caramelito para engañarlos y se lo llevaba en un saco para sacarles las mantecas, que se decía. Y tú le has dado de merendar al hombre del saco. Ya verás, en principio yo voy a hacer una observación, al menos por lo que tengo entendido, que había diferencia entre el hombre del saco y el sacamantecas. Aunque fueran personajes populares de aquella España de entonces. El hombre del saco era un hombre que bajaba por un camino determinado siempre, desde su casa pues al barrio de pescados o a las plazas para obtener alimento. Entero en una calle, recién publicadita, la podéis encontrar en internet, la podéis comprar en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos pensando en cómo se acoplaban esa muñeca y ese caballero.